Singapur. Un horizonte brillante, calles impecables y una prosperidad económica sin igual. Es una de las ciudades más seguras y organizadas del mundo, admirada globalmente por su eficiencia, su arquitectura impresionante y su estilo de vida futurista. Pero si rascamos un poco la superficie, descubrimos historias que no siempre aparecen en las noticias. Este paraíso urbano esconde una red compleja de problemas y controversias menos conocidas, que van desde el estricto control de la expresión hasta las desigualdades económicas, pasando por las luchas sociales ocultas. En la mayor parte del mundo, una prensa libre se considera la base de la democracia. En Singapur, la libertad de expresión existe, pero con fuertes restricciones. Todos los medios de comunicación, desde los periódicos hasta la televisión y los sitios web, están estrictamente controlados, con normas severas sobre lo que se puede debatir o criticar. Si te pasas de la raya compartiendo contenido difamatorio o cuestionando la versión del gobierno, podrías enfrentarte a multas, juicios o incluso la cárcel. Singapur aparece constantemente entre los países desarrollados con la puntuación más baja en la clasificación mundial de libertad de prensa, codeándose con naciones conocidas por la represión de los medios. Los periodistas, tanto locales como internacionales, se encuentran haciendo equilibrios entre informar la verdad y protegerse de posibles represalias legales. Las redes sociales ofrecen algunas posibilidades de expresión, pero ojo, Singapur tiene leyes de seguridad informática que permiten al gobierno obligar a las empresas tecnológicas a eliminar contenido considerado como noticias falsas o amenazas al orden público. Incluso compartir una publicación que perturbe la armonía puede llevarte a una investigación. Así que, mientras te desplazas por las fotos perfectas de Instagram del Marina Bay Sands, recuerda que esa imagen brillante está cuidadosamente controlada. Quizás hayas oído que los chicles son ilegales en Singapur, a menos que sean para uso médico. Sí, la ciudad es famosa por sus leyes estrictas. Nada de tirar basura, nada de cruzar en rojo, nada de comer ni beber en el transporte público. Pero la cosa no acaba ahí. Lo realmente impactante son los duros castigos que se imponen en Singapur, que van mucho más allá de las fuertes multas. En Singapur, el tráfico de drogas conlleva la pena de muerte de forma automática. Incluso la posesión de pequeñas cantidades de ciertas drogas puede llevar a la pena capital, una práctica que ha generado indignación en todo el mundo. Las organizaciones de derechos humanos argumentan que este enfoque de tolerancia cero es inhumano y viola los derechos fundamentales, pero el gobierno se mantiene firme, alegando que tales medidas son necesarias para combatir la delincuencia. ¿Sabías que los azotes con vara siguen siendo una forma de castigo legal en Singapur? Por ciertos delitos, desde el robo con allanamiento de morada hasta el vandalismo, los infractores reciben varios golpes de una vara de ratán en las nalgas desnudas, un castigo atroz que deja cicatrices de por vida. Incluso infracciones menores, como pasarse de la estancia permitida por el visado, pueden llevar a los azotes, lo que lo convierte en una perspectiva aterradora tanto para los residentes como para los turistas. Mientras que el brillante horizonte de Singapur se ha construido sobre las espaldas de los trabajadores migrantes, su contribución a menudo pasa desapercibida. El país depende en gran medida de la mano de obra extranjera, proveniente principalmente del sur y sureste de Asia, para trabajar en la construcción, la limpieza y el servicio doméstico. Pero su realidad está muy lejos de la imagen glamorosa de Singapur que se vende al mundo. Muchos trabajadores migrantes reciben salarios de miseria, se enfrentan a condiciones laborales precarias y viven en dormitorios superpoblados en las afueras de la ciudad, a menudo con 20 o más personas hacinadas en una sola habitación. Estos trabajadores tienen poco acceso a la protección legal, y quejarse o protestar por un trato injusto puede llevar a una deportación rápida. Durante la pandemia de COVID-19, las infecciones se propagaron como la pólvora en estos dormitorios, exponiendo cómo estos trabajadores no disfrutaban del mismo cuidado y consideración que otros residentes. Los trabajadores migrantes a menudo llegan a Singapur endeudados con los reclutadores, lo que los atrapa en sus trabajos y los deja sin poder de negociación. Algunas trabajadoras domésticas están prácticamente atadas a sus empleadores, trabajando largas horas por un salario mínimo,
y sujetas a severas restricciones en sus movimientos o interacciones sociales, una existencia que algunos comparan con la esclavitud moderna. Singapur se considera un crisol de culturas, donde las influencias china, malaya, india y occidental se mezclan para crear una sociedad diversa. Pero ser multicultural no significa necesariamente estar libre de tensiones. En los últimos años, las preocupaciones sobre la inmigración, la identidad y la integración han creado un trasfondo de inquietud. A medida que el país continúa atrayendo a trabajadores extranjeros cualificados y expatriados, han surgido debates sobre lo que realmente significa ser singapurense. Algunos residentes sienten cada vez más que los talentos extranjeros les están quitando el trabajo a los ciudadanos locales, creando tensiones en torno al empleo, la educación y la vivienda. Durante las elecciones generales de 2011, las políticas de inmigración se convirtieron en un tema candente, lo que puso de manifiesto los desafíos de encontrar un equilibrio entre una economía próspera y la cohesión social. Se espera que todos se integren en una cultura singapurense común, pero ¿qué pasa con las tradiciones y prácticas de las minorías? Los esfuerzos para promover la armonía a veces pueden parecer una presión para amoldarse, lo que hace que algunas comunidades sientan que sus propias identidades culturales están siendo marginadas o subestimadas. Los exuberantes jardines de la Bahía de Singapur y su arquitectura ecológica se presentan como ejemplos perfectos de vida sostenible. La ciudad es a menudo elogiada por su compromiso con la ecología y la conservación. Pero bajo este barniz verde se esconden desafíos medioambientales que rara vez son noticia. ¿Sabías que partes de Singapur como Marina Bay están en realidad construidas sobre terrenos ganados al mar? Al importar enormes cantidades de arena de países vecinos, Singapur ha conseguido expandir su territorio, a menudo a expensas de los ecosistemas costeros y las comunidades pesqueras de esos países. Este proceso ha provocado la destrucción de hábitats marinos e incluso ha provocado tensiones diplomáticas con vecinos como Indonesia y Malasia. Cada año, durante la estación seca, los incendios forestales en Indonesia provocan una neblina y contaminación atmosférica que llega hasta Singapur, reduciendo la calidad del aire y creando riesgos para la salud de los residentes. Aunque Singapur ha implementado políticas respetuosas con el medio ambiente, lo cierto es que su huella de carbono por persona se encuentra entre las más altas de Asia, en parte debido a su gran dependencia del aire acondicionado, los productos importados y los combustibles fósiles. El Partido de Acción Popular, PIP, de Singapur, ha gobernado el país desde su independencia en 1965. Aunque la nación es técnicamente una democracia, la realidad es que el férreo control del PIP sobre el poder la ha convertido en una democracia iliberal, a menudo descrita como un autoritarismo blando. El PAP tiene el poder de redibujar los límites de las circunscripciones electorales, a menudo poco antes de las elecciones, creando distritos electorales que le favorecen y perjudican a la oposición. Los críticos argumentan que esto, junto con la falta de transparencia sobre cómo se deciden estos límites, socava los principios de unas elecciones justas. Cuando la oposición o los críticos se atreven a desafiar al gobierno, a menudo se enfrentan a demandas por difamación, una herramienta utilizada habitualmente por el PAP para silenciar la disidencia. Incluso las acusaciones de corrupción o incompetencia pueden dar lugar a largas batallas legales, multas y, en algunos casos, a la ruina económica de los acusados. Las manifestaciones políticas son raras en Singapur y, cuando se producen, están estrictamente controladas. Hong Lim Park, la zona designada para la libertad de expresión, es uno de los pocos lugares donde se permiten las protestas públicas, pero incluso allí los organizadores deben obtener permisos del gobierno. Como resultado, el verdadero debate político y el activismo se ven sofocados, dejando poco espacio para voces alternativas en la política singapurense. Singapur es a menudo alabada por su sistema financiero y su estatus como centro financiero global, pero esto no está exento de polémica. El país está considerado como un paraíso fiscal para los ricos, con bajos impuestos y secreto bancario, que atraen a empresas e individuos adinerados de todo el mundo. Aunque Singapur no es oficialmente un paraíso fiscal, sus bajos impuestos de sociedades y la falta de transparencia lo convierten en un destino privilegiado para la evasión fiscal.
Esto ha generado dudas sobre si las prácticas financieras de Singapur están socavando los esfuerzos internacionales para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. La afluencia de riqueza al sistema bancario de Singapur ha contribuido a una creciente brecha entre ricos y pobres, con condominios de lujo, centros comerciales de alta gama y clubes privados que contrastan fuertemente con las dificultades de muchos ciudadanos de a pie, que se enfrentan a un elevado coste de la vida. Sí, Singapur es una nación con logros increíbles, que fusiona la modernidad y la tradición como ningún otro lugar en la Tierra. Es una tierra de oportunidades, con infraestructuras sólidas, altos estándares de seguridad y una envidiable reputación mundial. Pero también es un lugar de contradicciones, un lugar donde las leyes estrictas, las desigualdades ocultas y el control político coexisten tranquilamente con la prosperidad económica y la armonía social. El lado oscuro de Singapur no disminuye sus éxitos, pero nos recuerda que la perfección tiene un precio. Al desvelar estas verdades ocultas, obtenemos una comprensión más completa de cómo es realmente la vida en esta fascinante y polifacética ciudad-estado, un lugar donde no todo es tan perfecto como parece.